El apóstol Pablo, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3, despidiéndose ya de los tesalonicenses, quiere escribirles de tal manera que les asegura que está orando por estas 4 cosas primordiales e importantes que van a ayudar a la iglesia a crecer y a fortalecerse. Y al terminar, él escribe estas 4 cosas que menciona en la palabra de Dios. Hemos estado estudiando 2 de ellas y vamos a estar viendo otras 2 de ellas, Dios mediante, en esta tarde. Veremos cómo va la hora. Dice así en 2 de Tesalonicenses 3, del versículo 16 al 18. Es una bendición final que el apóstol Pablo da a la iglesia en Tesalónica y de una manera muy especial sirve para cada iglesia hoy en día, y nuestra iglesia necesita esta bendición. Nadie puede decir nosotros no necesitamos la bendición del Señor. Todos somos mendigos delante del Señor y Él es el rico que tiene para satisfacer todas las necesidades de todas las almas que quieran venir a Él. El mismo Señor Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Y es una gran bendición. Dice así el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 3, 16. Y el mismo Dios de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ya estuvimos viendo en cuanto a la paz, por supuesto, no hay nadie mejor que puede traer paz a nuestro corazón que el príncipe de paz, y Jesucristo es el príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que esa verdadera paz que necesita toda alma se halla en una persona de paz, el único que tiene verdadera, completa y eterna paz. Así que el Señor Jesucristo. Y esa paz es la que les desea. Y se debe de ser pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Si tú crees en el príncipe de paz, debe ser tu vida caracterizada por ser un pacificador. Haz la paz con tus hermanos, vive en paz con Dios. Por eso vemos hoy en día tantas guerras. No hay corazones que tienen paz con Dios y que están en paz con las demás personas. Por eso debemos, una de las peticiones que sale en uno de los salmos es orad por la paz. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Orad por los gobernadores para que tengamos paz. También nos dice el texto, y por supuesto no voy a seguir profundizando en cada uno de los puntos, nos habla y nos llama a decirnos que necesitamos fortaleza, la fortaleza del Señor. Y dice, el Señor sea con todos vosotros. Y es la fortaleza que el cristiano tiene en el Señor Jesucristo. Recordar que todo lo podemos en Cristo. Nadie es fuerte y suficientemente fuerte por sí mismo. Necesitamos la fortaleza del Señor Jesucristo. Esa fortaleza que el Señor nos da y nos permite resistir la tentación, nos permite ser fuertes para enfrentar al mismo diablo, nos permite ser fuertes y nos da la fortaleza para que la obra de Dios sea eficaz en nuestra vida y la extensión del Evangelio. Recordar que el mismo Señor Jesucristo, cuando dio la gran comisión y por todo el mundo, primero hizo una promesa. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Toda autoridad y todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, te manda a ti. Id
ir a todas partes. Y tú dices, pero ¿cómo voy a ir si no tengo fuerza en mí mismo? Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que extender el Evangelio no es una cosa que se te ha mandado y vas solo. Nunca irás solo. La promesa es, yo voy con vosotros. Y si Él es el Todopoderoso y el que tiene toda la autoridad, entonces estás seguro en la voluntad del Señor, en las manos del Señor. Él es el buen pastor que nos cuida en todo momento. Ahora, al continuar, vemos que el apóstol Pablo tiene necesidad de hacer énfasis en la verdad que está presentando. Y Dios mediante también vamos a ver la gracia que Dios quiere que sea derramada en nuestras vidas. Pero antes vamos a ir al Señor en oración. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra y por todo lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos al estudiarla, verte a ti y que tu Santo Espíritu nos hable a nosotros. Señor, gracias porque tu palabra es perfecta, tu palabra es viva. Parece que es un libro que podemos poner ahí en una estantería, pero cuando lo leemos y cuando el Espíritu de Dios nos habla, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que discierne los pensamientos, las intenciones, que es tan poderosa que nos enseña realmente cómo somos, lo que necesitamos de ti, Señor, y cómo podemos venir a ti y recibir lo que es el alimento para nuestra vida espiritual. Gracias por lo que tú nos has enseñado, pero también por lo que necesitamos aprender. Y, Señor, como decíamos el domingo, que tengamos una fe que obedece, porque una fe que no obedece es una fe que está siendo o muy débil o no es real. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Pues la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Pablo, al escribir, tiene necesidad de matizar, de enfatizar que lo que les está enseñando es la verdad. Y la realidad es que les está diciendo que es la verdad porque no está hablando lo que a él le parece, sino que está hablando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es palabra de hombre, es palabra infalible de Dios. Y es así que muchas veces decimos, hermanos, si el pastor, si el hombre que sea que se sube a un púlpito no habla y conforme a la palabra de Dios, no le ha amanecido. Y él dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Recibirlo. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo en este momento? Pues Pablo de alguna manera interrumpe esa salutación para decir, oye, que lo que se está escribiendo aquí es la verdad, porque la verdad solo es la palabra de Dios. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Estaba corriendo el rumor de que Pablo no era un apóstol verdadero, o incluso de que las cartas de Pablo no eran todo lo ciertas de lo que la palabra de Dios decía, o lo que ellos creían que decían. De hecho, había una corriente de falsos maestros que se llaman los gnosticistas, los gnósticos. Son personas que creen realmente que ellos tienen revelación de Dios y por lo tanto, diga lo que diga la Escritura, su revelación es más reciente, está por encima de las Escrituras. Falso, por supuesto. Nunca Dios va a decir nada que vaya contra su palabra. Nunca Dios se va a contradecir. El día que Dios se contradiga, estará diciendo, no soy Dios, soy falible, cambio como quiera. Y eso no puede ser. Recordad Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre. No va a cambiar. Y no va incluso
a no cumplir ni una sola de sus palabras. Siempre lo va a cumplir, siempre lo va a hacer. Así que Pablo interrumpe esta bendición para la iglesia y la retoma en el versículo 18, luego continúa otra vez esa bendición, pero trata un asunto vital. Él estaba preocupado con que los creyentes tuvieran toda la verdad de Dios. Y él estaba enseñando de que la venida de Cristo estaba cerca y que cuando viniera Cristo llevaría a los suyos al cielo. Y algunos han dicho, eso ya ocurrió, entonces los que no habéis ido al cielo no se ha cumplido en vosotros. Y él tenía que decir, están unos falsos maestros enseñando cosas. De hecho, incluso había corrido por ahí una carta que se decía que era de Pablo y que contradecía lo que había dicho en Primera de Tesalonicenses. Entonces, Pablo tiene que recurrir a que posiblemente, no estamos seguros, tenía un problema con la vista, pero constantemente todas sus cartas estaban siendo escritas por otras personas. Nos dice en Romanos 16, 22, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. O sea, la carta de Romanos no la escribió Pablo con su pluma y su mano. La escribió Tercio, un compañero de Pablo que él le dictaba y él la escribía. Pero no es la única, hay otros sitios más donde Pablo tiene que corroborar y decir, oye, que tengo que firmar las cartas porque estoy viendo que están corriendo por aquí muchos falsos maestros o unos imitadores, pseudopablos, que decían, yo en el nombre de Pablo escribo esto. Y Pablo decía, no. Cada carta mía tiene mi firma. Dice en Primera de Corintios 16, 21, otra carta que se escribe a los corintios. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Pablo terminaba la carta diciendo, mira, la letra ya veis que no es la misma, pero es que soy yo que estoy firmando, porque si no firmo ese manuscrito que os envío, parece que algunos supuestamente están metiéndose en las iglesias y están engañando. Hoy en día tenemos hombres y mujeres que se hacen llamar profetas o pastoras y vemos que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y vemos claramente que tenemos que decir a la palabra de Dios. No es cuestión de que aquel tiempo que se escribió la Biblia era antigua y ahora la Biblia, si se escribiera hoy, cambiaría. ¿Está diciendo que Dios cambia con el paso del tiempo? ¿Está diciendo que las doctrinas de Dios se adaptan a las costumbres de los hombres? El que tiene que arrodillarse delante de quién somos tú y yo delante de Dios, no Dios delante de nosotros, para que la Biblia diga lo que nos apetece a nosotros. Así lo enseña la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces escuchamos? El Señor me ha revelado. ¿Te ha revelado? La palabra de Dios dice. Y tus sueños y tus imaginaciones, contrástalos con la palabra de Dios. Dios sí que nos habla, el Espíritu de Dios, sí que nos enseña, pero nunca cambia la palabra de Dios. Esta es nuestra total y única autoridad de fe y práctica. No es tu santidad, no es tu revelación, no es tu imaginación. Es Dios y la palabra de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos ilumina para que entendamos y comprendamos la palabra de Dios. Y eso es importante, y Pablo lo matiza, que no creáis que eso es una cosa, que un problema moderno. Eso ya en el tiempo de Pablo, ya salían falsos maestros, hablando y enseñando. Pablo tiene que decir también a los Gálatas, Gálatas 6, 11, mirad con cuán grandes letras
os escribo de mi propia mano. Cada carta, Pablo tenía que hacer el esfuerzo de firmarla al final y escribir unas letras. Y les dice, mirad con cuán grandes letras. Si Pablo hubiera escrito toda la carta entera, necesitaría 40 manuscritos, para lo que con uno solo podrían escribir los que algunos escribimos con letras más grandes. Quizá la vista nos falla un poco, otros con letras más pequeñas, pero Pablo escribe y firma. Dice a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 18, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Así acaba la epístola a los Colosenses. Él una y otra vez matiza y aclara. Soy yo escribiendo. ¿Sabéis que hoy en día hemos visto por ahí muchas epístolas? Incluso la epístola de San Judas, el Iscariote estoy hablando, el malo. Dice, ¿sí? ¿Hay una carta de Judas? Muchos falsos maestros han salido por ahí. Y Pablo tiene que decir, mis cartas pasan el filtro de Dios. Es la palabra de Dios, soy un apóstol del Señor Jesucristo y también están firmadas por un apóstol, la carta. Y lo deja bien claro a Filemón, que le escribe mandándole a Onésimo, ese siervo de Filemón que se había fugado, pero que Pablo ganó para Cristo estando en la cárcel, lo devuelve y le dice, Filemón, lleva esta carta. Y termina diciendo en Filemón 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, porque le está diciendo, si Filemón te debe algo, yo lo pagaré, pero lo he escrito yo de mi propia mano. Me imagino que Onésimo, estando ahí en la cárcel, escribe lo que voy a mandarte, y él escribiría lo que iba a mandar, pero termino escribiendo yo, para firmarlo. Es la rúbrica que solemos decir al final de un manuscrito o de una escritura o de algún papel oficial, la rúbrica, la firma, para dejar claro y constancia de que yo, todo lo que dice aquí, lo corroboro y lo afirmo. Así es. Bueno, el caso es que, como estamos viendo, él decidió escribir esa salutación para que los falsos maestros que habían ido a Tesalónica afirmando que el día del Señor ya había llegado, que entendieran que en segunda de Tesalonicenses les aclara y dice, no ha llegado. E incluso os digo de que antes de que llegue ese día, y no tenemos el tiempo de repasarlo, pero ya lo vimos, antes de que llegue ese día, vendrá realmente ese hijo de perdición. Y está diciendo, el anticristo va a salir y vais a verlo, pero todavía no está. Vendrá el Señor Jesucristo y llevará a los suyos con él. Así que él tiene la necesidad de aclarar de que va a enseñar la verdad y va a corroborar esa verdad para que todos puedan confiar en el Señor. Esto no es Pablo el único que lo hace también el apóstol Juan. El apóstol Juan, en segunda de Juan, su epístola, el versículo número 4 dice, mucho me regocijé. Y es que Juan quiere que llegue la verdad. Y la verdad no es la que a mí me parece mejor, no es la que a usted le parece mejor, no es la que a nadie le parece mejor. La verdad solamente puede venir del que es la verdad. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Deberías de aprender ese versículo si conoces al Señor. Ese versículo dice mucha verdad, porque es un versículo claramente que destaca la persona del Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso está claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino más,
no una verdad, según tu punto de vista o tu religión, no ni siquiera una vida de todas las vidas que hay. Soy la única vida eterna. Soy el único que es el camino, el único camino, y soy la única verdad. Así es. Sin Cristo no hay salvación. No es una religión, es una relación personal con Él. Así que Pablo dice, estaba diciendo, el Evangelio de Juan también lo destaca. En 2 de Juan, versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. 2 de Juan, versículos número 4. Y en 3 de Juan, también versículo número 4, tiene un versículo que a mi mujer y a mí nos gusta mucho y siempre lo hemos citado algunas veces a nuestros hijos. Y dice así, 3 de Juan, versículo número 4. Quizás deberías de orar con este versículo en tu mente pensando en tus hijos. Dice así, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No que me lo diga mi hijo, yo me lo creo. No. El testimonio de mi hijo ha venido a través de otras personas que están conociendo la verdad porque mis hijos están andando en la verdad. Y esto lo digo a nivel espiritual, como familia. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos en la iglesia, mi familia en la iglesia, anda en la verdad. Y no hay otra manera de hacerlo, sino es siguiendo al que es la verdad, Jesucristo, escuchando la verdad de la palabra de Jesucristo y, por supuesto, viviendo y testificando la verdad al mundo que nos rodea. Así es. Así que Pablo y Juan les vemos con ese énfasis al escribir las cartas en que la verdad sea proclamada y que las personas puedan venir al Señor Jesucristo escuchando la verdad. Recordar que el mundo necesita, una y otra vez, necesita ver que estamos andando en los caminos del Señor. ¿Verdad digo en Cristo y no miento? Mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. La importancia, porque la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta gloria en las regiones de Acaya. Escribe Pablo a los Corintios en 2 de Corintios 11:10. Para esto fui constituido predicador y apóstol. Y él dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y maestro a los gentiles de verdad. Así le dice a Timoteo. Cristo me ha puesto no para llevar el evangelio de Pablo, no para llevar la religión de Pablo, sino para llevar la verdad de Jesucristo. Y no habría mejor vida invertida en esta tierra que uno que vive su vida para proclamar la verdad, para enseñar la verdad, para hacer un testimonio de la verdad. Porque a fin de cuentas, a la verdad darás cuentas al final de tu vida. Así es. Entonces, el apóstol Pablo trata ahora de destacar y enseñar que la verdad está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Tal como Dios es Dios de paz y de fortaleza, que habíamos visto anteriormente, también es Dios de verdad. Y eso es importante. Si Dios no es la verdad con mayúscula, deja de ser Dios. Y eso es muy importante. Dice el Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios de verdad. ¿Sabes lo que estaba diciendo el salmista? Todas las demás religiones, todos los demás dioses, toda la idolatría que hay en este mundo,
no es Dios de verdad. Y si no es Dios de verdad, ¿qué es? Lo primero es que no es Dios, porque solamente hay un solo Dios. Y lo segundo es que es falso. Y por supuesto, es pecado. Así es. Es sorprendente viendo la Semana Santa que hemos pasado, la idolatría que hay. Cómo la verdad está bien clara y bien especificada en la palabra de Dios, y la gente borra la verdad para escribir 10 mandamientos comiéndose el segundo mandamiento. De los 10 mandamientos de Éxodo 20, tenemos el segundo que dice: no te harás ninguna imagen de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra, de lo que hay en la profundidad de los mares. Se está diciendo, no hay lugar de donde puedas sacar una imagen. ¿En el cielo está Jesucristo? Pues Dios dice, no quiero que tengáis ni una imagen de Jesucristo. Y yo, ¿cómo? Sí, eso está diciendo Dios. No tendrás ninguna imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Dios celoso, que visito la maldad sobre los padres y los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. La idolatría a Dios le hace airarse y su ira caerá un día. Dios va a juzgar a la humanidad por la idolatría que han engañado. Esta iglesia que vemos en España, que cree que es la mayor, engaña, son ciegos, guías de ciegos. Así es. No podemos ocultar la verdad. La verdad tiene que prevalecer. Si la Biblia dice es pecado, no vale excusarlo. Así es. También la palabra de Dios nos dice en Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. En su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Él es el único que es la verdad. Creer cualquier otra cosa es denigrar su persona, su carácter, sus atributos. Uno de esos atributos es Dios es verdad. No, hay otras verdades más, hay otros dioses. Entonces está diciendo, entonces no estoy diciendo la verdad, la única verdad para ti. Y Dios quiere que entendamos que es así la verdad. Dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 7:28. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. El Padre es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Cristo es la misma esencia de Dios. Cristo tiene los mismos atributos de Dios Padre. Así que el Padre y el Hijo uno son. Y estaban diciendo, mira, nosotros creemos en Dios Padre, pero en el Hijo, Dios le está diciendo, nadie puede conocer al Padre si no conoce al Hijo. El que no conoce al Hijo no conoce al Padre. Y nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Estáis perdidos en vuestra propia mente y vuestra propia religión. Y vemos hoy en día sectas caminando de dos en dos por ahí, engañando. Jesucristo es un Dios de segunda, es el Hijo, no es igual que el Padre. Hay que creer en el Padre, hay que aceptar lo que dice el Padre. Y el Padre dice, cree en mi Hijo. El que no cree en mi Hijo no cree en el Padre. Ah, bueno, eso... Nosotros creemos que el Hijo solamente es un hombre muy bueno. No. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y por si te queda alguna duda, el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová. Y está claro.
en la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo, enseñando de sus palabras, Él dijo en Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la oración sacerdotal, Juan 17. El Señor Jesucristo está orando y ya pronto está su sacrificio que va a hacer por nosotros. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y Él está enfatizando en esa oración, esa relación que tiene con el Padre y cómo la gente puede venir al cielo a través de Jesucristo. Así que esa verdad es enfatizada una y otra vez al ver que el Padre es verdadero, nos enseña la verdad. Dice en 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses tenían un montón de ídolos que adoraban. Y ellos dicen, dejamos los ídolos totalmente atrás, incluso los quemamos, y ahora solamente creemos en el Dios vivo y verdadero. Todos los demás dioses son muertos y falsos. Así es. ¿Tú adoras a dioses falsos y que están muertos? ¿Que tienen orejas y no oyen? ¿Que tienen boca y no hablan? ¿Que tienen ojos y no ven? ¿Que tienen piernas y no los mueven, si no los suben en una de estos y los sacan a la calle? ¡Qué lástima de dioses falsos que engañan! Pero tristemente así es. Cada dios falso es un castigo de Dios por esos falsos seguidores que tiene, precisamente. Así es muchas veces. Dios, sus palabras son verdad. Y todo lo que Él dice, siempre dice la verdad. No puede faltar a la verdad. Dice en 2 de Samuel 7:28. Ahora pues, Jehová, Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Está orando Salomón. Y Dios, el Dios de verdad, promete y siempre cumple las promesas que Dios te ha hecho. Dios ha prometido que las va a cumplir. Y así es. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su voluntad son llamados. Así que tenemos ahí una promesa condicional. ¿Entendéis? La promesa condicional que dice a los que aman a Dios. Esa es la condición. Todas las cosas les ayudan a bien. No, yo quiero que todas las cosas me ayuden a bien, pero eso de amar a Dios, ¿cómo quiere Dios que le amemos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y todas las cosas les ayudarán a bien. Y amarás a tu prójimo. Ese es el servicio que Dios quiere. A los que me sirven, yo les bendigo. Dios honra a los que le honran. Pero vemos que hay promesas de Dios que son ricas y bendiciones para nosotros. Pero Dios quiere que nosotros correspondamos conforme a su palabra. También nos dice que ese Dios es abundante en la verdad. Dice el Salmo 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. La verdad de Dios es importante. ¿Sabéis cómo se le tiene que adorar a Dios? ¿Cómo voy a adorar a Dios? Como me salga del corazón, como me salga del alma. Y Dios dice, no, te estás equivocando.
Mis nietos aprendieron un versículo, hazlo de corazón, y mi nieta me dice, abuelo, el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Así aprendieron un versículo. Hazlos conforme a la palabra de Dios. Los verdaderos adoradores, dijo el Señor Jesucristo a la samaritana, adorarán en espíritu y en verdad. Juan 4. Es importante entenderlo. No, yo le adoro como me salga. Y Dios dice, no te tiene que salir otra cosa que la palabra de Dios. No te tiene que salir otra forma de hacerlo que conforme a la palabra de Dios. No, yo salto, yo brinco. Y Dios dice, ¿qué? ¿Cómo dice la Biblia? La palabra de Dios enseña bien claramente que en la iglesia, con reverencia y respeto, se la adorará a Dios. Yo grito cuando me da la gana y Dios dice, en la iglesia, dice 1 Corintios 14, se hará todo con orden. ¿Quién te ha enseñado que se puede hacer como te dé la gana? Un falso maestro. Es fuerte decirlo, ¿verdad? Pero lo dice Pablo, lo dice el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? No lo que enseña José Bernabéu, no lo que enseña este pastor. Es lo que dice Dios, lo que va a prevalecer sobre todas las cosas. Así que nos vamos a quedar hoy con esta verdad tan importante que Dios dice. La verdad. Dios no puede mentir. Él es veraz aun cuando todos los hombres sean mentirosos. Dice Romanos 3, versículo número 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pablo está diciendo, mira, no creáis las palabras de los hombres, creed la palabra de Dios. Ahora, escucha esto, y con esto termino. Hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí en esta tarde. La verdad, que no te la cuenten, descúbrela tú. A veces la pereza, la negligencia nos hace, pues lo que me han dicho, el pastor fulanito ha dicho, la pastora, y Dios dice, no. Dios dice, tú eres responsable de ser un bereano. ¿Sabías lo que hacían los bereanos? Cuando Pablo fue a Berea, y fue el apóstol Pablo, los bereanos escucharon al apóstol Pablo y dijeron, lo que está diciendo es fenomenal, es buenísimo, pero ¿será palabra de hombre o palabra de Dios? Y dice la Escritura, y fueron a su casa y comprobaron las palabras que les decía Pablo, si eran así, conforme a las Escrituras. Que no te engañen, que no te lo cuenten. Léelo tú, estúdialo tú y créelo tú, porque sí que tienes una gran responsabilidad. Dios te va a pedir cuentas conforme a su palabra. Es la palabra de Dios la que va a examinar nuestra vida cuando estemos en la presencia de Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Es verdad que el que no es hijo de Dios, el juicio va a ser para perdición, porque solamente Jesucristo salva. Pero el que es hijo de Dios tendrá el tribunal de Cristo. Y si bien va a ser salvo porque la sangre de Cristo le ha perdonado, va a ser reprendido porque no ha querido seguir, ni estudiar, ni aprender, ni conocer la verdad de Cristo. ¿Es importante la verdad? Claro que sí, hermano. Qué bueno es saber que la verdad es lo más importante que podemos descubrir en nuestra vida. Y la verdad solamente se halla en la palabra del Cristo de verdad, la Biblia. Vamos ahora al Señor en oración, el tiempo se nos ha ido.